Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios les siga bendiciendo. Dios les guarde. Amados hermanos, amados amigos, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho. Es para nosotros un gran privilegio poder estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor en esta hora, en este su programa. Hubo un cambio con nuestros hermanos Jaime Román, que lo transmitimos todos los domingos a las 8 de la noche por Facebook. Le invitamos que se quede con nosotros. Vamos a hablar en esta noche un tema de indispensable importancia y bendición para nuestras vidas, el cual traerá edificación a nuestras almas, y por ser palabra de Dios vale la pena atenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Esté su Biblia y esté pendiente para que citemos los textos que vamos a considerar y usted compruebe que vamos a estar hablando palabra de Dios, no palabras inventadas por ningún ser humano. Vamos a hacer una oración de invocación. Le invito a que se ponga cómodo porque vamos a hablar palabra de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por la bendición que tú nos permites de estar una vez más con mis hermanos, Señor, para hablar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en ella y que podamos, Dios mío, traer verdad tuya únicamente y exclusivamente, palabra tuya para la gloria de tu nombre y edificación nuestra y de todos aquellos que la puedan escuchar en un momento dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los pastores, a todos los líderes de las congregaciones, de las iglesias, evangelistas, ministros, siervos y obreros del Señor. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes de una manera muy hermosa. Dios bendiga sus ministerios. Dios bendiga cada mensaje que ustedes predican en sus respectivas iglesias. Aleluya. En esta hora queremos saludar cariñosamente a nuestro hermano y amigo Pancho del Valle. Que usted bendiga, Pancho, bendiga a tu esposa David Vélez y toda tu familia. Ellos tienen un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los domingos, no, todos los lunes. El hermano Pancho del Valle y su esposa David Vélez transmiten un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche por Facebook y por YouTube también, simultáneamente, hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche todos los lunes, El Menú de Hoy con nuestro hermano Pancho. Bendiga al hermano Pancho, Dios le guarde y bendiga ese ministerio hermoso de predicación y enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. En esta noche le invito a que vayamos al libro de Romanos, la epístola a los Romanos en el capítulo 1 y en el verso 18. En esta noche hablamos bajo el título o el nombre o el tema, sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar hablando acerca de ese particular. La palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Capítulo 1 de la epístola a los Romanos y en el verso 18 dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanza de aves,
en semejanza de cuadrúpedos y en semejanza de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Dios bendiga esta palabra tan hermosa que podemos haber leído en esta noche. Lo leí rápido, ligero. Yo creo que no me eché ni un minuto leyéndolo. Pero si nosotros nos pusiéramos a desmenuzar estos pocos versos que leí, que son 7, si nos pusiéramos a desmenuzarlos con detenimiento, toda la verdad que envuelven, yo le aseguro a usted que, por poner un número, 5 horas no dan, ni 8 tampoco, es más, 10 horas no dan, de todo lo que se puede decir de estos 7 u 8 versos que he leído. Y dentro de lo que se pueda decir, va a abundar, va a sobresalir, o podríamos decir que el centro de todo lo que se puede decir va a estar dominado por el sentimiento de culpa, por el remordimiento, por el cargo de conciencia. Gloria a Jesús. Yo digo estas palabras, hermanos, y me siento triste, preocupado, y hasta cierto punto me siento hasta culpable, porque yo también he cometido errores, he violado esta palabra. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, yo tuve mi vida de maldad como cualquier otro ser humano, y bastante travieso que fui. Yo le doy gloria a Dios que me rescató y me trajo, como dice el apóstol Pedro, a su luz admirable. Me sacó de las tinieblas, me puso en su luz admirable para que anuncie las verdades de la gloria del Señor y del Evangelio al Señor Jesús. Sentimiento de culpa, el remordimiento y el cargo de conciencia tienen una relación estrecha entre esos 3 conceptos. Quizás tengan alguna variedad entre ellos, tal vez, pero en términos generales es lo mismo. Cargo de conciencia, remordimiento y sentimiento de culpa son sentimientos y efectos que hacen daño en nuestra persona, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, como lo define, dice que remordimiento es una inquietud o un pesar interno que queda después de realizar lo que sabemos que está mal hecho. Eso lo dice el diccionario, no lo estoy diciendo yo. Lo voy a repetir. Remordimiento, sentido de culpa y cargo de conciencia es prácticamente lo mismo. Y significa o se define como una inquietud, un sentimiento, algo que da dentro del corazón que nos causa una preocupación, que nos molesta, que nos hace sentir incómodos, nos da vergüenza. En Centroamérica le dicen pesar, podríamos decir tristeza para entenderlos todos. Aquí en Puerto Rico se llama vergüenza. De hecho, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 6 y verso 21 de la epístola a los Romanos, y hablando de este tema de la maldad que el ser humano practica, y entonces el apóstol le pregunta a los creyentes: ¿qué provecho tienes ahora de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? ¿Qué provecho tenemos? Ninguno. Lo que tenemos es cargo de conciencia, lo que tenemos es remordimiento, y lo que tenemos es una inquietud que nos está trabajando en la mente, y quizás en ocasiones no nos perdonamos nosotros mismos. Y el Señor quiere trabajar con esa situación en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo que ocupa el corazón del cristiano
Dije del cristiano, no del religioso. Religioso hay muchísima gente que no conocen a Dios. Del cristiano, del que ha tenido una experiencia con Dios, del que se ha dispuesto a vivir para Él. El Espíritu Santo hace un trabajo de limpieza en nuestra vida, que cuando esos remordimientos llegan, cuando ese sentimiento llega, déjeme decirle que ese sentimiento de culpa, ese remordimiento y ese cargo de conciencia, al cristiano se le va cuando el Espíritu Santo llega. Nuestra mente queda libre. Quedamos libres de eso. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, vino a robar, matar y destruir, como dijo Jesús. En San Juan 10:10 está escrito, capítulo 10 del Evangelio de Juan, el verso 10, Jesús dijo, el ladrón viene a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo le gusta matar esperanza, le gusta matar fe, le gusta quitarle y robarle la confianza del cristiano que tenemos en nuestro Dios y en sus promesas. Esas promesas que están escritas en esta palabra, el enemigo le gusta quitarlas. ¿Y sabe cómo lo hace? Una de las formas preferidas de él, poniéndonos cargos de conciencia, poniendo en nosotros remordimiento y sentimiento de culpa, de cosas que ya pasaron, que el Señor nos ha perdonado, o de cosas que quizás no llegan a hacer eso, hacer ese delito que Él dice que cometimos, pero Él lo hace ver así para sentirnos nosotros agobiados por esos pensamientos que nos esclavizan espiritualmente. Y nosotros tenemos que aprender como creyentes a lidiar con esas circunstancias, a no dejarnos arrastrar cuando el enemigo venga a ponernos esos pensamientos que nos hacen tanto daño. Son muchos los cristianos que yo conozco que viven vidas amargadas. Algunos de ellos son líderes, ¿sabes? Y hay hasta líderes de alto rango que tienen sentimiento de culpa, que tienen cargo de conciencia y que tienen, ¿cuál es la otra? Sentimiento de culpa por cosas que pasaron o por cosas que ellos creen que estuvieron muy mal, que realmente no tienen tal envergadura para que estén sufriendo en esa cuestión, en esa intensidad, en esa forma. El apóstol Pablo, aquí en esta lectura que di, hace un cuadro hablado de lo que es la sociedad. Yo diría que en todas las culturas, en toda la existencia del ser humano, desde Adán hacia acá hasta hoy, y las que continúan por ahí para arriba, van a estar, o sea, están retratadas en este pasaje bíblico que el apóstol ha escrito. Sí, porque aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, a Dios no le gusta la impiedad, a Dios no le gusta la injusticia. Que con esa injusticia, con esa impiedad detienen la justicia de Dios. El ser humano con su maldad impide que Dios manifieste su gloria y su bendición hacia el ser humano para bendecirle, para darle su mano, para darle perdón. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia o habla, explica, anuncia la obra de sus manos. Es decir, que Dios en su naturaleza le hace entender al ser humano que hay un Dios creador, que hay un soberano, que hay alguien grande por encima de nosotros. Y aquí lo dice claro, Dios, lo que desde Dios se conoce, le es manifiesto porque Dios se lo ha manifestado. Y el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que vemos en la naturaleza a nuestro alrededor habla de que hay un Dios poderoso que creó todas esas cosas. Y repito, el Salmo 19, verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla, denuncia, expresa la obra de sus manos. La indiferencia en el ser humano, indiferencia me refiero hacia Dios, indiferencia entre nosotros mismos, entre los seres humanos, esa apatía que hay, esa enemistad
ese odio, ese rencor. Mucha gente que no conocemos, ni siquiera sabemos quiénes son, ni dónde viven, ni cómo se llaman. Los encontramos en la calle y nos miran feo. Nos hablan malas palabras. Nos hablan despectivamente. Nos insultan. Porque el ser humano vive como si fuera un salvaje. Perdóneme la expresión. Perdóneme la expresión. Pero están viviendo como los salvajes, como los animales en la selva. Se odian unos a los otros sin razón ninguna. Véalo, cuando la gente construye una urbanización o un condominio o un edificio, el que sea, de vivienda, todos los vecinos que se mudan a ese lugar sin conocerse, la mayoría de ellos son enemigos. Se miran feo, no se saludan, empiezan a encontrarse faltas unos a los otros y en cuestión de semanas o meses ya tienen pleitos entre ellos y muchos de ellos en corte, en juicios y cuantas cosas. Y otros han peleado, se agarran, se insultan, porque el ser humano tiene esa tendencia, porque no tiene a Dios. Esa es la diferencia de tener a Dios en nuestro corazón, porque yo también era así, claro, yo no digo que no. Y bravo que era, atrevido. Pero cuando el Señor viene, eso se tiene que ir. Entonces, ahí es que hablamos que el enemigo usa muchas de aquellas cosas que hicimos en el pasado para poner cargo de conciencia, remordimiento y sentimiento de culpa, para esclavizarnos mentalmente y robarnos la confianza en nuestro Dios y la fe. Pero usted sabe una cosa, mientras el Espíritu Santo dé testimonio de que está en mi corazón, yo no le voy a creer al enemigo el cuento de que yo cometí un error y que lo otro, y que esto lo otro. Simplemente eso el Señor me lo perdonó y ya no tiene ninguna clase de vigencia. Y usted debe de hacer lo mismo. Si el Señor le ha perdonado, no deje que el enemigo le ponga cargo de conciencia, ni remordimiento, ni sentimiento de culpa por cosas que pasaron. Eso sí, tenemos que abstenernos de no repetir tales acciones, porque ahí sí que tenemos problemas con Dios. El ser humano el ser humano que no tiene conocimiento de Dios ha buscado alternativas. Todo el tiempo de la historia del ser humano es una lucha interminable buscando alternativas para lidiar con estas circunstancias que he mencionado. Pero usted sabe lo que ha hecho el ser humano con esos supuestos descubrimientos y que supuestamente pueden arreglar las circunstancias. Lo que han hecho ha sido empeorar la situación. Empeorarla. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. ¿Cómo lo van a hacer sin Él? Lo que ha hecho es dañar las cosas. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Me da gracia cuando yo encuentro gente que dicen: yo estudié, yo no creo en la Biblia porque yo estudié, yo conozco el mundo, yo sé cómo es eso, yo sé cómo es la historia. Mire, dice que es sabio, pero está hablando como necio, porque el Salmo 53, verso 1 dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y el Salmo 14 dice lo mismo, lo repite igual. Y hay otros que dicen: yo creo, yo soy el más religioso, yo sí es verdad que creo, yo sí es verdad que creo, pero con sus acciones están pisoteando el nombre del Señor, están pisoteando la moral que esta palabra enseña. Por lo tanto, tal creencia, tal fe no existe. Son hipócritas. Así, esa es la palabra que se usa, no hay más ninguna. Perdón. Perdón por decirlo en español, porque así es que hay que decirlo. Una persona que dice que es una cosa que no es, se llama hipócrita. Entonces, y hay cristianos así también. Así que esa palabra de Romanos capítulo 1 y verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mire, han hecho representaciones de ese soberano creador, lo han comparado con animales, reptiles, dice aquí. Hay lugares donde el león es el dios de ellos. Hay lugares donde una montaña es el dios de ellos. Hay lugares donde el río es, por ejemplo, de egipcios, el río Nilo era uno de los dioses principales. Hay otros donde adoran vacas. Hay otros así por el estilo. Entonces, aquí dice que cambiaron
la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, la culebra también la gente la adora, los dragones y todas esas cosas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, buscando una mejoría para el daño que ya habían hecho a consecuencia de sus malas decisiones, buscando la mejoría, empeoraron las cosas. Y Dios le dijo: ustedes quieren deslizarse y vivir en una forma inmoral y pisotear el evangelio y no hacerme caso, pues no hay problema, sigan por ahí para abajo. Y los entregó a la maldad, y el enemigo, que es experto robando, matando y destruyendo, se aprovechó, y hoy en día tenemos una sociedad bastante afectada por culpa de ese robo, de esa destrucción y de esa maldad que él vino a hacer. Es la única explicación lógica y cristiana desde el punto de vista bíblico que podemos decir y explicar en qué consiste tanta maldad. Eso no es cuestión de poner leyes más fuertes. Eso no es cuestión de ponerle multas más de mucho más dinero. No, en Puerto Rico, mire, cuando pasar una luz roja valía $25. La gente la pasaban por jugar porque $25 no es dinero, como decían ellos. Después la subieron a 75 y la gente lo pensaban, pero la pasaban también. Después la subieron yo no sé a cuánto, ahora están en $500 y la gente la siguen pasando. Esta mañana yo iba para el templo y al frente mío 2 personas pasaron la luz roja en una intersección sumamente peligrosa donde hay muchos accidentes con frecuencia. Es decir, que a la gente no le importa la ley, no le importa nada, lo que le importa es violar la ley constantemente, y la ley de Dios con más razón, porque además de que violan la ley de Dios, se sienten orgullosos y ufanos de que le están estrujando en la cara a los creyentes de que ellos sí que son bravos. Que sigan con su pena, que sigan con su alegría y yo con mi pena. Había un refrán en Puerto Rico que dice: sigue con tu orgullo y yo con mi pena, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, que yo me atengo a ese refrán. Según dice la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 4, y verso 3. Si nuestro evangelio está encubierto, es en los que no han creído que está encubierto. Es decir, que toda persona que no ha creído, que no conoce a Dios, que no quiere saber de Dios, para él el evangelio está encubierto, no le interesa. Es un tema que no le da ninguna importancia. Y el apóstol Pablo dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden es que está encubierto. En ellos, el Dios de este siglo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo dice el apóstol Pablo, segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4. El diablo, que el Señor lo reprenda, ciega, le tapa los entendimientos. El uso de razón se lo nubla, se lo enceguece, para que no le resplandezca la verdad de Dios. A eso se debe que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre, incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cambiaron un Dios tan poderoso, tan hermoso, por animales. Y más que eso, lo cambiaron por vicios y una degeneración moral, que eso es increíble. Es increíble. En San Juan, en el capítulo 8 y verso 31, Jesús dijo a los judíos, y nos lo dice a nosotros también: si ustedes permanecen en mi palabra, en el evangelio, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, que una persona que no permanezca en la palabra de Dios para creerla, para aplicarla a su vida y para enseñarla a otros, que no se vista, que no va, porque no es hijo de Dios, aunque tenga el título que tenga y
y pertenezca a la congregación que pertenezca, no importa. Lo que importa es que para ser hijo de Dios, aquí dijo Jesús, dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Por lo tanto, esa verdad es la palabra de Dios. Y en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, y en el verso 5, Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí nada puedes hacer. Por lo tanto, queda claro, queda establecido en esta noche, y usted lo ha escuchado, que separado de Cristo, todo el que busque una solución para no tener sentimiento de culpa, para mañana no tener remordimiento y para mañana no tener cargo de conciencia de alguna acción mala que haya hecho, que se dio cuenta que lo hizo mal, después, para que no suceda eso, tiene que estar pegado a Cristo. Separado de mí nada puede hacer, dijo Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar juntos con Él. Como aquella mujer que se agarró del manto de justicia del Señor, del manto, y allí quedó sana de su enfermedad. Y así por el estilo, si no venimos a los pies de Cristo, no hay perdón y no hay salvación. Sentimiento de culpa, remordimiento, cargo de conciencia, todos los hemos tenido en un momento dado. Pero qué gloria más hermosa que el Señor nos da la esperanza de que el Espíritu Santo trae sanidad espiritual a nuestras vidas, consuelo, perdón y las caricias espirituales que nos hacen sentir cómodos delante del Señor, realizados, nos hace sentir confiados en Él, como cuando un niño o niña pequeñito de 2 años, 3 años, 5 años viene a su mamá y le abraza y la persona coge ese hijito, ese o nieto que sea, ¿verdad? Lo coge al hombro y ese niño se siente tan confiado, tan seguro en los brazos de ese padre o de esa madre o de ese abuelo o de esa abuela. Así nos sentimos nosotros en los brazos de nuestro Dios cuando estamos afligidos por estos sentimientos malsanos que el enemigo pone en nuestros corazones para darnos paz, para darnos alegría y confianza en nuestro Dios y estar con nuestra conciencia limpia y sabiendo que esperamos el día en que estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Y esta bendición es para usted también, usted que está lejos del Señor, usted que se fue de la iglesia, usted que nunca se ha convertido, esta palabra es para usted y esta bendición es para usted también, porque el Señor no hace acepción de personas y el Señor Jesús murió en la cruz por todos, pero tiene la persona que buscar ese beneficio a sus pies en ruego, en oración y en humillación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos el miércoles a las 8 de la noche en este mismo lugar, para que, en esta misma hora, para que aquí en Facebook podamos hablar la palabra de nuestro Dios en el programa Verdades Irrefutables del Evangelio con su hermano Jaime Roa. En esta noche estuvieron con nosotros mi hermano y amigo Samuel Carrero. Dios le bendiga, hermano Samuel, Dios bendiga a toda su familia. Y el hermano Edgar Soto, también Dios te bendiga mucho, Edgar. Gracias por estar por ahí. Y mi prima Rosita Román, Dios le bendiga mucho. Te bendiga, Rosita, bendiga a toda tu familia. Evelyn Lemuel, esa es nuestra sobrina. Ella vive en Maryland, en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Evelyn, bendiga a tu esposo, esa familia preciosa. Y mi hermana Elsie Acevedo, vecina de nosotros aquí, creyente, fiel del Señor, hija de Dios. Bendiga a todo el Señor, a toda su familia, familia sacerdotal, gloria a Dios del cielo. Bendiga mucho, gracias por haber estado con nosotros. Recuérdese, el miércoles a las 8 de la noche, aquí en Facebook, Verdades Irrefutables del Evangelio. Y mañana, con el hermano Pancho, no nos perdamos el menú de hoy a las 7 de la noche por Facebook, hora del este de los Estados Unidos. Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú me has permitido una vez más hablar tu palabra. Yo te ruego que tú te sigas glorificando, bendiciendo a todos y cada uno de los hermanos que han estado aquí conectados, Señor.
que tú tengas misericordia de tanta gente, Señor, que necesita escuchar esta palabra, que están, Señor, afligidos y atormentados por algún sentimiento de culpa, por alguna decepción de la vida, y el enemigo le hace más el color más del que tienen de las situaciones para esclavizarlos mentalmente y robarles, Señor, la paz que tú quieres darle. Yo te suplico que tú trabajes en sus corazones, que ellos puedan sentir las caricias tuyas, la visitación tuya, que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, y que ellos puedan tener libertad para adorarte, para bendecir tu nombre y para confiar en ti. Así, Señor, nos preparamos para estar un día contigo en el reino eterno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga buenas noches, felices sueños y que sueñe con los angelitos buenos. Aleluya. Dios es bueno. Recuérdese que Dios es bien bueno. Vale la pena servirle.